El Ministerio Internacional Hijos del Altísimo, Cadena Radial del Altísimo y Fundación JAC presentan las maravillosas historias bíblicas junto al pastor y doctor Camus Blumetti Néstor. Estamos en el año 30 de nuestro Señor Jesucristo. Nos encontramos junto al mar de Galilea. Galilea era un distrito populoso, muy abierto a nuevas ideas. Según el reconocido historiador Josefo, decía que los galileos eran ingeniosos y de mucho coraje. Por esta región pasaban grandes carreteras, y era una región que se abría al mundo, a Damasco, a Egipto, y desde Egipto hacia todo el continente africano y desde ahí hacia Europa. Tenía una población muy mezclada, muy mestiza. Muchas naciones vivían allí y estaba sometida por el Imperio Romano para aquel entonces, para el año 30 de nuestro Señor Jesucristo. Esta región estaba coronada por un mar, el mar de Galilea. Este mar tiene unos 20 kilómetros de largo de norte a sur y 14 kilómetros de ancho de este a oeste. Por cierto, es un mar pequeño, pero muy próspero para el oficio de los pescadores. Aquí comienza la historia de un humilde pescador llamado Pedro. Pedro Bar Jona, quien sería uno de los más célebres y de los más distinguidos discípulos que tuvo el Señor Jesús. Y nos encontramos junto al mar de Galilea. Jesús comienza su ministerio. Ve a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano. Estos estaban echando las redes en el mar. Claro, eran pescadores, era su oficio. De esa manera se ganaban la vida. De esa manera podían prosperar. Y no eran pocos los que tenían este oficio. Jesús les indica que vengan con él, que ahora los haría pescadores de hombres. También Jesús llama a otros pescadores y otros discípulos que tenían otros oficios, hasta llegar a la suma de los 12, los famosos y gran conocidos 12 apóstoles. Pero en los pasajes de la historia de hoy vamos a detallar la biografía de Simón, de Pedro, de Cefas, el apóstol, el pescador que se convirtió en uno de los más distinguidos apóstoles. Por cierto, debemos aclarar que el nombre de Pedro se lo pone Jesús mismo. Estando Jesús en Cesarea de Filipo, una localidad, una ciudad que está a 40 kilómetros noreste de Galilea, una ciudad muy politeísta, una ciudad donde abundaban las leyendas de los dioses griegos. En dicha ciudad, Jesús le pregunta a sus discípulos: ¿quién dicen los hombres que soy? Pedro y todos los discípulos responden: algunos piensan que tú eres Juan el Bautista. Claro, para entonces Juan había sido decapitado por Herodes. Otros dicen que eres Elías que ha resucitado. Otros dicen que eres Jeremías el profeta. Otros dicen que eres un profeta nada más. Jesús les pregunta: ¿y vosotros qué pensáis que soy? Y ahí Pedro fue iluminado. Pedro recibió una revelación de parte de Dios y le dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús se emocionó. A Jesús le agradó la respuesta de Pedro y le dijo: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás. Esto te lo reveló mi Padre, y te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. O sea, sobre el concepto de la fe que has tenido, sobre el concepto de la revelación que has tenido, que yo soy el Cristo. Esa sería la roca, y ahí es donde Jesús le pone el nombre a Pedro, que significa Petra, que en latín es piedra, porque sobre esta roca, sobre la revelación que mi Padre te ha dado de que yo soy el Cristo, edificaré la iglesia. Pedro, de oficio pescador y carente de estudios, se está transformando en uno de los apóstoles, en uno de los mensajeros más distinguidos. Junto con Juan y Santiago, compañeros de su apostolado, acompañan a Jesús en todo su ministerio, en toda su misión, que iba a durar casi unos 3 años hasta que sea crucificado.
Pedro era un hombre impulsivo, por naturaleza, impetuoso y ansioso. Lo vemos en cada detalle que las Escrituras cuentan. Por ejemplo, en un momento pidió caminar sobre las aguas junto a Jesús. Y por cierto, le fue concedido, le fue permitido, no fue poca cosa. En otra oportunidad, Jesús le llevó junto a Juan y a Jacobo a un monte alto. Cuenta la Escritura que Jesús se transfiguró, cambió de forma. Delante de ellos su rostro comenzó a brillar y sus ropas se pusieron blancas. Y aparecieron dos personajes junto a Jesús. Uno era Moisés y el otro era Elías, según relatan las Escrituras. Tomó la decisión y dijo: hagamos 3 enramadas, o sea, 3 cabañas hechas con ramas, para quedarnos a vivir aquí todos. Le pareció bueno. Así de impulsivo y de ansioso era Pedro. Cuenta las Escrituras que luego que Jesús resucita, sus discípulos estaban pescando en la ribera, en la playa. Y no tenían éxito, o sea, no había cardúmenes, no podían encontrar su sustento. Y desde la orilla Jesús les grita y les dice que tiren las redes hacia el lado derecho de la barca. Mientras los discípulos tiraban las redes, Juan se percata y se da cuenta que el que les da la orden es Jesús. Y les avisa, es el Cristo, es el Mesías resucitado que está allí en la orilla. Dice que Pedro enloquece, Pedro le toma la ansiedad, no espera que la barca arribe a donde tiene que llegar. Se tira al mar, se precipita, se lanza hacia el mar en la búsqueda de su Señor. Así de impetuoso es nuestro personaje de hoy, Pedro, Cefas. En otra ocasión, cuando Jesús es entregado por Judas el Iscariote, junto a toda la turba que lo venía a buscar para arrestarlo, y luego obviamente condenarlo a muerte. En el momento del arresto, Pedro desenvainó una espada. Le cortó la oreja al siervo del sumo sacerdote, un tal Malco. Él estaba dispuesto a morir por su Señor y a pelear. Jesús le reprendió, le exhortó, le dijo que guarde su espada, que él tenía que pasar por esa circunstancia, él tenía que pasar por ese arresto, él tenía que pasar por los flagelos que iban a venir. También Jesús le dice a Pedro: yo puedo rogar a mi Padre y me mandaría 12 legiones de ángeles. Recordemos que una legión se componía de 6.000 soldados romanos, así que Jesús le dijo a Pedro: 72.000 ángeles vendrían a rescatarme de esta turba. Pero es necesario que así acontezca. Así de impetuoso, así de ansioso, era nuestro personaje de hoy, Pedro, Cefas, el apóstol. Pero como todo hombre tenía sus debilidades y sus contradicciones también, porque cuando caminó sobre las aguas también dudó. Y cuenta la Escritura que empezó a hundirse, empezó a ahogarse y empezó a gritar: Señor, sálvame, sácame. En un momento dudó de lo que estaba viviendo y de lo que estaba aconteciendo y del poder que Jesús tenía sobre él y comenzó a hundirse. Y cuenta la Escritura que en otro momento comenzó a reprender al Señor Jesús, a decirle que él no debía ir a la cruz. La palabra dice que le reconvenía. Y Jesús le dice: apártate de mí, Satanás. Él tenía que ir a la cruz, pero él no quería. Así, con su ansiedad, con su impulsividad, también Pedro tenía sus dudas. También en otra oportunidad Jesús quiso lavarle los pies y él se negó. Decía: tú eres el Cristo, yo debería lavarte a ti. El Señor le dice: si yo no hago esto, no podrás compartir mis experiencias, tú no podrás entrar al reino. Y ahí nomás cambió de decisión. Pedro le dijo: lávame la cabeza y las manos también. Y cambiaba de opinión rápidamente nuestro personaje de hoy, pero se estaba transformando en uno de los grandes discípulos. Era un hombre de visión también, pues en un momento en el peregrinar de Jesús, fue severo con sus palabras. En realidad no es que era severo, era la verdad. Y comenzó a dar palabras que resultaban duras para los discípulos, a tal punto que sus discípulos le dijeron: Señor, ¿quién puede soportar tus palabras? Para sorpresa de todos, Jesús le dijo: si se quieren ir, se pueden ir. Y Pedro, un hombre de visión, un hombre que en un momento dijo: tú eres el Cristo. Un hombre que en un momento se arrojó de una barca para ir a buscarlo. Le dice: ¿a dónde iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Cuenta la Escritura que Pedro junto con Juan pasaban muchos momentos
con Jesús en intimidad, estando solos, apartados de sus otros discípulos. Compartían muchas cosas juntos. Pero vendría una etapa muy difícil, muy cruda, totalmente contradictoria a la temeridad que tuvo Pedro en el huerto para defender a Jesús. Perdería esta temeridad y esta valentía. El Señor le dice a Pedro: tú me negarás, Pedro, dijo Jesús, antes de que el gallo cante esta noche, tú me negarás 3 veces. El gallo era una trompeta que se llamaba gallicium, se llamaba el canto del gallo. Tipo 3 de la madrugada, era el cambio de guardia romana que ocurría en la Torre Antonia. La mayoría de los historiadores aseveran que el famoso canto del gallo era esta trompeta. Otros dicen que eran los animales, como el gallo, pero la mayoría de los eruditos en temas bíblicos, como William Berkeley, sostienen que en la ciudad no había animales, se les impedía, eran considerados prohibidos en la ciudad santa. Por lo tanto, la teoría más exacta es la trompeta llamada Gallicium, que anunciaba cierta hora de la noche. Claro, debemos entender que no existían los relojes como hoy en día y que no solo era un cambio de guardia, sino también anunciaba el ciclo horario de la noche. Pedro le dice: jamás lo haré. Aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca lo haré. Yo no me voy a escandalizar de ti. No te negaré y moriré por ti. Los otros discípulos también dijeron lo mismo, no fue el único. Pero bueno, todos conocen la historia. No solo le negó 3 veces, sino que también comenzó a maldecir y a jurar. El temor se apoderó de él y cantó el gallo. Y lloró amargamente. Claro está, luego Pedro se arrepintió y después del Pentecostés se transformó en una roca de la fe, cumpliendo la profecía de Cristo. Se convirtió en un varón valeroso e inconmovible, a tal punto que las autoridades le impedían predicar, anunciar el Evangelio, y le amenazaban no solo con azotes y castigos, sino también con cárcel y la muerte. Y él les contradecía y les argumentaba que debía obedecer a Dios y no a los hombres. De hecho, también estuvo encarcelado por evangelizar y fue librado por un ángel. Pedro crecía en la fe, realizó misiones, lo acompañaban grandes señales y visiones de parte de Dios. En una oportunidad, en la puerta del templo había un cojo que pedía limosnas. Este estaba hacía mucho tiempo y le pidió a Pedro, y Pedro y Juan lo miraron y le dijeron: no tenemos ni oro ni plata, pero lo que tenemos te damos. Y le tomaron la mano y le sanaron. El cojo sanó, comenzó a saltar, comenzó a andar. Eran tantas las señales sobre Cefas, sobre Pedro, que ponían a los enfermos en las calles para que la sombra de Pedro les tocase y aún la sombra les sane. Bueno, no nos debemos sorprender, pues Jesús mismo les dijo: mayores cosas que yo, ustedes haréis. También fue un hombre lleno de revelación, pues en un momento un matrimonio que se acercó, llamados Ananías y Zafira, le mintieron a Pedro y al Espíritu Santo y a Dios. Hicieron un negocio, vendieron su propiedad y dijeron que se la darían a los apóstoles para que la repartiesen según la necesidad, y mintieron. Cuando fueron a Pedro, Pedro les dijo: me están mintiendo, Dios me revela que tú me mientes. Y murió ese varón y esa mujer a los pies de Pedro. Gran temor entró en la iglesia. Grandes señales acompañaban a Pedro. Dios estaba con él. Nadie puede engañar a Dios y tampoco a sus ungidos. Luego en Jope resucita a una discípula llamada Tabita o Dorcas. También levanta un paralítico llamado Eneas, que estaba postrado hacía 8 años. También por medio de muchas visiones Dios le indica que extendería el evangelio a otras naciones, y comienza con Cornelio, un centurión, un soldado romano piadoso y temeroso de Dios. En Jerusalén le mandan a pedir explicaciones a Pedro por qué había predicado, llevado el mensaje a un centurión, a un romano, a un gentil, a una persona que no pertenecía al pueblo de Israel. Pero bueno, Pedro les cuenta la visión que tuvo y que el Señor había extendido el evangelio más allá de Jerusalén. Jesús les había dicho que predicarían en Jerusalén, en Samaria y en los confines de la tierra. El pescador de pocas letras ahora es un elocuente predicador. Y no solo eso, sino que también escribe cartas, epístolas,
escribe la primera y segunda carta de Pedro, las cartas universales. Si bien decían que él tenía un escriba que hacía la escritura, él era el autor intelectual. El escriba era el autor material. En esas cartas, en esas epístolas, en ellas vemos reflejado que el impulsivo y lleno de debilidades, sin estudios, del vulgo, se convirtió en una roca de la fe, en un erudito en la palabra, en cuestiones de Dios, en cuestiones de Jesús y en cuestiones de la fe. Se cree que estas cartas fueron escritas al final, en su apogeo, en el año 60-70 después de Cristo. Y algunos creen que fue en Roma. A través de estas cartas anima y fortalece y enseña a su rebaño. Les da doctrinas que aún en nuestra era son reconocidas como palabra de Dios. A través de este apóstol Pedro, el humilde pescador, que termina siendo una de las columnas más grandes de la fe cristiana en todos los tiempos. En estas cartas Pedro se centra en diferentes temas. En segunda de Pedro, que se cree que fue la primera que se escribió, se centra en los falsos profetas. Y en primera de Pedro se centra en la persecución de los cristianos. Tan impresionante fue el cambio de nuestro apóstol que el Sanedrín, la Corte Suprema religiosa y legal judía, se sorprende de su sabiduría. No solo de Pedro, sino también de los otros discípulos, como estos hombres que eran humildes pescadores, del vulgo, que no tenían estudios, que no tenían algún tipo de formación, podían hablar estas palabras, a tal punto que entre ellos un fariseo venerado por todo el pueblo, un doctor de la ley, llamado Gamaliel. Nadie discute que Gamaliel pertenecía a las castas fariseas y era uno de los más representativos. Se maravilla de la sabiduría que tenía Pedro, a tal punto que le da la orden a todo la Corte Suprema que no toquen más a estos hombres, a los discípulos, y entre ellos el que encabezaba el liderazgo era Pedro. Y Gamaliel les dice, en un tiempo se levantó un tal Judas, se llevó a algunos con ellos, hizo algunas cuestiones de doctrinas, pero luego desapareció. Luego se levantó un tal Teudas y también desapareció. Dejen a estos hombres. Esta organización, este grupo se va a diluir, pero si es cuestión de Dios, se encontrarán peleando con Dios mismo. Algunos historiadores dicen que Pedro murió crucificado boca abajo, dando honor así de morir como su Señor, y que él no quería morir crucificado como Cristo, por eso pidió morir boca abajo. Pero bueno, esto lo cuenta la historia secular, no hay registros bíblicos. Lo que sí se cuenta y se cree que fue Nerón quien impulsó la gran persecución de los cristianos en el año 62-64 después de Cristo. Los torturó y los esparció por el mundo entero. Recordemos que la persecución era muy variada, desde arrestos sin garantías hasta azotamientos, torturas y ejecuciones, lo que se les llama martirios, y confiscación de bienes. Los cristianos eran considerados una secta judía sediciosa. Nerón los persiguió, también los persiguió Domiciano, Trajano, Marco Aurelio, Séptimo Severo, Decio, Valeriano y Diocleciano. Algunas leyendas cuentan que Nerón quemó, destruyó varios barrios, prendió fuego Roma y buscó en los cristianos un chivo expiatorio. Por eso se considera que la primera carta de Pedro está basada en esta historia, en Nerón persiguiendo a los cristianos y destruyéndolos, y dentro de ellos estaba Pedro, que lo crucifican y él pide boca abajo. Esta es la historia de un hombre que era un pescador, un simple pescador, que se convirtió en la columna de la fe cristiana, que se convirtió en un gran apóstol, en un gran mensajero de Jesús. Pedro, Bar Jona, Simón, Cefas, en los pasajes de la historia del día de hoy. Presentó este programa el Ministerio Internacional Hijos del Altísimo, Cadena Radial del Altísimo y Fundación HAC.